Hola chiquillos, el día de hoy les vamos a explicar un tema, mi compañero Reinaldo Alvarado. y yo, Lisette. El tema que les vamos a explicar es el de, Estadística paramétrica y no paramétrica. y pues esperemos les guste y le entiendan y todo. Y pues ahorita a continuación vamos a empezar la explicación. Tenemos cierta introducción, diferencias, características y ejercicios. Bueno, pues empezaremos con la introducción. La estadística es una rama fundamental de las matemáticas aplicadas que permite recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Desde las ciencias sociales hasta la medicina, la ingeniería o la economía, la estadística constituye una herramienta clave para transformar datos en información útil. Dentro de la estadística inferencial, aquella que busca extraer conclusiones sobre una población a partir de una muestra, existen dos grandes enfoques, la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Ambos métodos persiguen el mismo objetivo general, hacen inferencias válidas sobre una población, mas sin embargo se diferencian en los supuestos que realizan sobre la distribución de los datos, los tipos de variables que manejan y los procedimientos utilizados. Para poder comprender la diferencia entre estadística paramétrica y no paramétrica es crucial para elegir correctamente las técnicas de análisis y evitar conclusiones erróneas. Una elección inadecuada del método puede invalidar completamente el estudio que se realiza, y aunque los cálculos pues también no estén bien realizados. Bueno, pues ahora veremos qué es la estadística paramétrica. La estadística paramétrica es el conjunto de métodos estadísticos que se basan en supuestos específicos sobre la forma de la distribución de la población de la cual se extrae la muestra, especialmente que dicha distribución siga una forma conocida, generalmente la distribución normal. Se denomina paramétrica porque estos métodos describen a la población mediante un conjunto reducido de parámetros como los que son la media, la varianza y pues la desviación estándar. Ahora siguen los supuestos fundamentales de la estadística paramétrica. Los supuestos fundamentales de la estadística paramétrica se utilizan para que los métodos paramétricos sean válidos y los datos deben cumplir con ciertos supuestos. Que el número uno que tenemos es la normalidad, que la población debe seguir aproximadamente una distribución normal, la homogeneidad de varianzas, homocedasticidad, que significa que las varianzas de los grupos comparados deben ser similares. Número 3, que es la independencia de las observaciones. Los datos significa que los datos deben ser independientes entre sí. Ahora sigue la escala de medición adecuada. Dice que las variables deben ser de al menos de intervalo o de razón. Y pues cuando estos supuestos se cumplen, los métodos paramétricos ofrecen resultados muy precisos y potentes. Y pues si no cuentan con estos supuestos, pues todo puede salir mal y puede ser en vano la investigación. Y pues ahora bien, también están algunos ejemplos de pruebas paramétricas, de que son de las más utilizadas dentro de este enfoque, que es la prueba T-Student, que es una muestra de dos muestras independientes o relacionadas. El número 2 es la ANOVA, que es el análisis de varianza. Número punto 3 es la regresión lineal. Y número punto 4, la correlación de Pearson, que son las más utilizadas. Y a continuación les voy a mostrar unos ejemplos, unos ejercicios ya resueltos. Bueno, ahora tenemos un ejercicio de la prueba T-Student. Dice que la distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal y de la cual no conocemos su desviación típica. Ahora el ejercicio dice, el profesor de estadística afirma que la calificación promedio de su curso es de 7.9. Si en este semestre inicia con un grupo de 28 estudiantes que tuvieron una calificación promedio de 7.5 y desviación típica muestral de 2.3 en el curso anterior, dice, determine si la afirmación del profesor de estadística es correcta utilizando el nivel de significancia del 80%. Ahora, como primer punto tenemos que definir las hipótesis, que el de hipótesis nula tenemos 7.9 y de hipótesis alternativa tenemos lo mismo. Ahora como número 2 tenemos los grados de libertad de significancia, que el de significancia tiene un valor de 0.1 y el de grados de libertad es 27. Luego siguen las fórmulas,
que para la siguiente se hace la sustitución de datos y tenemos un valor de 0.435 y 0.92. Y número 4 sigue la evaluación. Y pues ya vemos en el área de evaluación que en la parte de hipótesis alternativa tenemos un valor de 1.314, que es el área de rechazo, y tenemos una parte de hipótesis nula, que tenemos en el área de aceptación tenemos el valor de menos 0.92. Bueno, otro ejercicio que es de ANOVA, que es el análisis de varianza, dice que el análisis de varianza ANOVA es una vía que sirve para determinar si existen diferencias estadísticas significativas entre las medias de 3 o más grupos. Como podemos ver en esta parte tenemos el grupo A, grupo B y grupo C. Y para eso después tenemos que determinar las hipótesis, que tenemos la hipótesis nula, que es el promedio de las calificaciones que son iguales, y la hipótesis alternativa, que es el promedio de las calificaciones que son diferentes. Y pues en la parte derecha de nuestra diapositiva vemos lo que son los grados de libertad, todo el procedimiento, sustitución de datos, y por lo tanto pues la prueba de F, que está hasta la parte de abajo, que nos da un resultado de 3.35, que a la hora de llevarlo a nuestro gráfico, en la área de rechazo el valor es 3.35 y pues en la zona de aceptación está el 0.47. Bueno, pues ahora tenemos el ejemplo de regresión lineal simple. El problema, tenemos dados los datos con la tabla horizontal de X y Y con los valores. Primero que nada tenemos que construir su diagrama de dispersión, proponer una curva de mejor ajuste, encontrar el modelo matemático y estimar Y para X. Y ahora tenemos el ejercicio de correlación de Pearson. Como número nos dice que cuantifique el tamaño del efecto. X, que es el número de inasistencias a clases, y Y, la nota final de la materia en una escala del 1 al 10. Y pues en la parte superior tenemos lo que es la fórmula, en la parte de abajo ya sustituida con los datos. Y pues en la parte izquierda tenemos nuestra tabla, ya con los valores de X, Y, XY, X cuadrada y Y cuadrada con los subtotales. En la parte inferior tenemos de que R menos 1.4 entre 1.04 por 2, menos 1.4 se pasa igual entre 2.08 y nos da un resultado de 0.67. ¿Qué es la estadística no paramétrica? La estadística no paramétrica agrupa métodos que no requieren suposiciones estrictas sobre la forma de la distribución de los datos. Es decir, que no se asume que la población siga una distribución normal ni ninguna distribución específica. Esta se suele utilizar cuando los datos no siguen una distribución normal, el tamaño de la muestra es pequeño y las variables son ordinales o nominales. También existen valores atípicos que afectan la media. En lugar de basarse en parámetros poblacionales como la media y la varianza, estos métodos suelen utilizar rangos, medianas o frecuencias. Características de la estadística no paramétrica: no requiere normalidad, es más flexible ante datos atípicos, se adapta a escalas de medición más simples, tiene una menor potencia estadística que los métodos paramétricos y es más robusta frente a violaciones de supuestos. Y una de las diferencias fundamentales entre estadística paramétrica y no paramétrica es el aspecto, que son los supuestos, el tipo de datos, los parámetros, el tamaño de muestra, sensibilidad, potencia estadística, flexibilidad e interpretación. Y de la estadística paramétrica requiere una distribución conocida que es normal y la no paramétrica no requiere ninguna distribución específica. También el intervalo o razón, y en la no paramétrica lo nominal, lo ordinal y el intervalo. En la paramétrica hay media, varianza y desviación, y en la no paramétrica están los rangos, las medianas y las frecuencias. También está que es preferible grande y en la no paramétrica puede ser pequeña. En la paramétrica es alta y en la no paramétrica es baja. En la alta sí se cumplen supuestos y en la baja es menor pero es más robusta. Y pues en la paramétrica es menor y en la no paramétrica es mayor. También la no paramétrica es más directa
¿Cuándo utilizar la estadística paramétrica? Se recomienda utilizar métodos paramétricos cuando los datos siguen distribución normal o aproximadamente, el tamaño de la muestra es grande, no existen valores atípicos extremos y se trabaja con variables cuantitativas continuas. También cuando cumple homogeneidad de varianzas. Un ejemplo es comparar el promedio de rendimiento académico entre dos grupos grandes de estudiantes con calificaciones normalmente distribuidas. Y cuando utilizar la estadística no paramétrica, es preferible utilizar métodos no paramétricos cuando la muestra es pequeña, la distribución no es normal y existen auxiliares severos. Se trabaja con escalas ordinales o nominales y se desconoce la distribución poblacional. Un ejemplo es analizar la satisfacción de clientes a medida en categorías, que es muy satisfecho, satisfecho e insatisfecho. Ahora vamos a realizar un ejercicio de distribución de chi cuadrado, donde tenemos que encontrar la frecuencia teórica, los grados de libertad, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y pues vamos a utilizar la forma que se encuentra aquí. El ejercicio dice que el profesor de estadística ha determinado el número de estudiantes reprobados y aprobados en dos grupos de acuerdo a la siguiente tabla. El grupo A y el grupo B. En el grupo A hay 28 reprobados y en el grupo B hay 15. Y los que se aprobaron en el grupo A es un total de 12 y en el B son 30. Vamos a determinar si el profesor tiene una mala práctica docente y vamos a considerar un margen de error de 0.05. Primero vamos a calcular la hipótesis, que es que el profesor tiene una mala práctica docente, y la hipótesis alternativa es que el profesor no tiene una mala práctica docente. Vamos a calcular los grados de libertad, que son B es igual a filas menos 1 y columnas menos 1. También es igual a 2 menos 1 por 2 menos 1 y nos da un total de 1 por 1 es igual a 1. Y vamos a formar la tabla, que es frecuencia, que son 28 y 15, 12 y 30, que son los que están reprobados y los que están aprobados. Después vamos a calcular la frecuencia teórica y nos da un total de 20.235 en los 28 alumnos reprobados, y en los 15 nos da un total de 22.765, y en los aprobados, que son 12, nos da un total de 19.765, y en los 30 es igual a 20.235. Después de eso vamos a calcular F menos F teórica al cuadrado, que nos da 60.295, e igual en todos nos va a dar lo mismo. Después tenemos que calcular la frecuencia menos la frecuencia teórica al cuadrado entre frecuencia teórica, y nos da un total de 200.98. En el 15 nos da un total de 202.649, y en el 12 nos da 3.051, y en el 30 2.710, que eso es un total a 11.392. Y de hipótesis nula quiere decir que los reprobados dependen de una mala práctica docente, y en la hipótesis alternativa los reprobados no dependen de una mala práctica docente. Entonces los grados de libertad es igual a 1, y x al cuadrado es igual a 11.392, y x al cuadrado de la tabla es igual a 3.8415. Ahora seguiremos con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. Pongamos que una universidad desea probar la hipótesis de que las calificaciones promedio en una prueba de dos planteles en la universidad son iguales, y una muestra aleatoria de 15 estudiantes de cada plantel produjo los datos que se muestran en la siguiente tabla, probando con alfa 0.15 que estas muestras fueron extraídas de poblaciones idénticas.
En el punto B vamos a asignar a cada dato el rango obtenido de las muestras de manera separada y hacer la sumatoria de rangos de las dos. Primero vamos a calcular la hipótesis, que es hipótesis 1 es igual a hipótesis 2, y hipótesis 1 es igual a hipótesis 1 y 2. En el punto número 2 vamos a calcular el nivel de significancia, que es igual a 0.15, y vamos a ordenar los datos, que es N1 es igual a 15, R1 es igual a 257, N2 es igual a 15 y R2 es igual a 218. Vamos a hacer todo el procedimiento estadístico utilizando la fórmula donde U es igual a N1, N2 más N1 por N1 más 1 entre 2, que ese es nos da un resultado de R1. Después vamos a calcular la fórmula, que es igual a N2 y N2 entre 2. Y vamos a acomodar todos los criterios y vamos a hacer la distribución, que en la zona de rechazo de la hipótesis tenemos un resultado de 8.075 y en la zona de aceptación tenemos un resultado de 0.85. Después nos vamos al rechazo, que es en la hipótesis, y tenemos un resultado de 0.075, lo que nos da un resultado de P, que es igual a 0.075, y del lado derecho también nos da el mismo resultado. Después tenemos los cálculos que los sacamos con las fórmulas que ya les mencioné. Y tenemos que R1 es igual a 15 por 15 más 15 por 15 más 1 entre 2 menos 257, que es igual a 98. Y también 15 por 15 entre 2 es igual a 112.5. Y vamos a usar la tercera fórmula, que es 15 por 15 por 15 más 1 entre 12, que es igual a 24.1. Y la última fórmula es 98 menos 112.5 entre 24.1, que es igual a 0.602. Y pues eso nos da la decisión de que menos 0.602 es menor a 1.44. Y pues tenemos que aceptar la hipótesis, que las medidas de las calificaciones de los dos planteles son iguales. ¿Cómo se calcula ERS? Es recoger los datos, asignar rangos, calcular la diferencia de rangos de D, elevar las diferencias al cuadrado y aplicar la fórmula, que es Rx es igual a 1, 6 D2 entre N, paréntesis, N al cuadrado menos 1 y se cierra paréntesis, donde N es el número de observaciones. Y el ejemplo práctico es analizar si existe una relación entre el número de horas que un grupo de estudiantes universitarios dedica al estudio y sus notas finales en un examen. Vamos a recoger los datos, que los vamos a dividir en 3, que es el estudiante, las horas de estudio y las notas finales. En el grupo A tenemos 4 horas de estudios y la nota final fue 78. En el B son 6 y la nota fue de 85. En el C son 2 y la nota es de 72. En el D 8, la nota es 88. En el E son 5 horas y la nota final fue de 80. Vamos a convertir los datos en rangos, que es el rango de X. En los estudiantes de la letra A fueron 4 horas de estudio y el rango nos da un total de 2. En el B fueron 6 y nos da un total de 4. En el C fueron 2 y el rango da un total de 1. En el D fueron 8 y da un total de 5. En el E fueron 5 y nos dio un total de 3. Y el rango de Y es 2, 4, 1, 5 y 3. Y vamos a calcular las diferencias de rangos, que ya fueron los que ya sacamos, en donde convertimos los datos en rangos, y nos da el resultado de que D es 0 y D cuadrada también es 0. Para elevarlo al cuadrado, las diferencias de rango, tenemos que aplicar la fórmula que ya les mencioné al principio, y es Rx es igual a 1 menos 6 por 0 entre 5, paréntesis 5 al cuadrado menos 1, y se cierra el paréntesis, y nos da un resultado de Rx es igual a 1 menos 0 entre 120, y da un total de 1. El coeficiente de correlación es igual a Rx igual a 1, lo que indica que una correlación perfecta positiva entre las horas de estudio y las notas. Y ya para concluir, pues recordemos que pues la estadística paramétrica y no paramétrica no son enfoques opuestos, sino son complementarios. Cada uno corresponde a diferentes tipos de datos, contextos y objetivos de análisis. La estadística paramétrica ofrece una mayor potencia y precisión cuando se cumplen con sus supuestos, siendo ideal para que estudios con datos cuantitativos y bien comportados. Por su parte, la estadística no paramétrica proporciona una alternativa robusta y flexible cuando dichos supuestos no se cumplen o cuando se trabaja con datos cualitativos u ordinales. Saber distinguir entre ambos enfoques, conocer sus ventajas y limitaciones y aplicar correctamente cada uno constituye una competencia esencial en cualquier área que utilice datos para tomar decisiones.
Y en definitiva, la correcta elección entre estadística paramétrica y no paramétrica es un pilar fundamental para poder garantizar la calidad, la validez y la utilidad de cualquier análisis estadístico.